Nosotros, Cristina, nosotros, perdón, Nico, nosotros tenemos una maldición, se llama la maldición del 13%, que es que siempre que entrevistamos a alguien, la persona termina cambiando de trabajo. Pero No, no digan contigo, eso, porque no me contigo ha sido la avisaron. más, contigo ha sido la vez más efectiva, o sea, Bueno, si están poniendo atención, ojo que si se pierden la afirmación que vamos a hacer al principio, pues se pierden, bueno, es más, les vamos a dar tiempo para que se preparen. Ahí va la introducción. Están escuchando 13%, un podcast en el que exploramos las historias de una minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, las historias del 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Bienvenidos. Ahora sí arranquemos. Ojo a la afirmación. Cristina Vélez no sabe qué hacer cuando sea grande, pero sabe dos cosas. Primero, que su experiencia como generalista le da ventajas y segundo, que apostarle a ser una buena Cristina vale mucho más que apostarle a ser alguien más. Hoy les vamos a contar 6 microhistorias. Una de 6. ¿qué pasó a los 29? Es que en estos días A los 29. aprendí que la edad a la que la mayor gente empieza, corre su primera maratón es los 29 y la siguiente más frecuente es Presente. los 39 y la Presente. siguiente es 49. Entonces es esta idea de que cuando estamos llegando al piso de arriba toca apretar un poquito el acelerador y empezar a patear. Entonces quiero saber, Yo soy un cliché ambulante porque yo corrí la media maratón de Bogotá el año en que cumplí 30 y fue como, Con Cristina la teoría de la maratón se cumple por partida doble. La primera la hizo al darse cuenta que iba a cumplir 30. En ese momento estaba haciendo su doctorado y se unió a un grupo de corredores que había en la universidad. y uno de los piropos que me echó una niña, perdón decir niña, porque pues es que era una estudiante de pregrado en ese momento, me dice como, uy, yo cuando tenga 30 quiero ser como tú. Bueno, este año cumplo 40. Y estoy entrenando otra vez para correr la media maratón porque dije, no, no puede ser, o sea, cada 10 años, pero bueno, vamos a hacerlo. Ahora, en ese mismo momento, cuando tú dices de los 29, yo tenía muchas dudas sobre si debía empezar o no el doctorado. Y unas de mis dudas eran, bueno, eran que eso me iba a alejar 5 años de, pues, de un mundo en el que ya estaba, digamos, como metida. Que era pues de alguna forma un salto al vacío en términos de... Cristina estaba en un momento complejo de su vida. Llevaba 5 años trabajando en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, una entidad reconocida por la rigurosidad de quienes trabajan ahí. Y como ella tenía formación de historiadora y no de economista, las limitaciones de lo que podía lograr se hacían evidentes. Y me pasó cuando estaba trabajando en el DNP que estaba un poco en el lugar equivocado profesionalmente en la medida en que yo ya llevaba mucho tiempo ahí. Me encantaba lo que hacía, era buena en lo que hacía, pero no tenía las señales académicas para seguir avanzando, porque yo no era economista en un mundo de economistas, por ende pues no me podía meter al PEG de los Andes, que era lo que hacía todo el mundo en ese momento, y para rematar me pasaba que yo dejé pasar tiempo y tenía 20, 28 años, 29 años, me había casado súper chiquita, tenía una hija y no podía hacer lo segundo mejor que hacía todo el mundo, que era irse a hacer una maestría por fuera. La decisión que tenía que tomar Cristina era, como la mayoría de decisiones de carrera, complicada y para nada evidente. Yo ya tenía beca, ya tenía la aceptación y todavía no estaba muy segura si me iba a ir o no. Y en ese momento hubo cambio de gobierno, yo estuve ayudando a coordinar ese empalme del DNP de un gobierno al otro. Y el nuevo director del DNP un día me dijo como, ay, deberías quedar porque tú haces las mejores presentaciones en PowerPoint. Y el momento en que me dijo eso fue como, gracias, gracias porque era exactamente lo que necesitaba para tomar la decisión de que chao, nos vemos. Pero fue eso lo que me pasó, fue total, yo creo que él no se acuerda después, él ha sido pues siempre muy especial conmigo, es una persona que admiro, maravillosa, pero esa frase que él dijo probablemente totalmente desprevenida, fue para mí súper importante, porque fue como, no, ya, tengo que irme. Esa frase, aunque descuidada, no era malintencionada. Eso sí, no dejaba de ser una señal. Sí, no,
y también era una señal de que no iba a ser considerada para cargos directivos, ¿no? Y lo que yo era una excelente asesora o una excelente secretaria privada, y que creo que eso es importantísimo y eso es la mejor forma de empezar una carrera en la vida. Uno aprende de todo, coge cancha, pero yo ya estaba en el punto en que quería como pensar en otras cosas, y eso fue claro que ahí no iba a estar. Ahora hago muy buenas presentaciones en PowerPoint, todavía. Dos de 6. Yo llegué a la Universidad de los Andes con el formulario lleno y sin haber escogido carrera. Y la señora de la ventanilla, yo fui el primer ICFES nuevo. Entonces yo sé que me fue bien en el ICFES porque me gané un Andrés Bello. Me llegó un Andrés Bello por correo a mi casa un día y fue como un papelito que decía: usted tuvo uno de los mejores puntajes del ICFES, Andrés Bello. Por ahí dicen que en la vida uno debería ir abandonando certezas, y tienen razón. Cuando uno es joven está lleno de certezas, algo que es bien raro cuando uno lo piensa. Después de todo, uno no conoce suficiente del mundo como para tener opiniones formadas. Cristina, por ejemplo, tenía la certeza de que pasara lo que pasara, no debía estudiar ingeniería. Pero yo llegué con mi papelito a la Universidad de la Ventanilla. Yo sabía que no quería estudiar y que ahora, en retrospectiva, pienso que hubiera sido una bobada porque me hubiera encantado ser ingeniera. Pero yo sabía que no quería ser ingeniera de ninguna de las ingenierías que había en los Andes. Sabía que no quería estudiar biología, sabía que no quería estudiar música, pues porque tengo oído de matraqué, pero de resto era, más o menos no tenía ni idea. Y la señora me miró, yo le dije no sé qué estudiar, y me dijo pues ponga economía, que es lo que más pide ICFES, y eso le ayuda después a cambiarse a otras carreras. Me hubiera dicho ponga estudios dirigidos, pero bueno, yo puse economía. Y tuve, pues la verdad, el privilegio como buena niña burguesa de irme a Francia después de que me gradué del colegio. Y estuve 6 meses en Francia y aprendí francés, y una de las cosas que hice fue tomar muchos cursos en el Museo del Louvre. Fui a todos los cursos que había, todos los que se podían imaginar. Y todo lo que dijera museología me fascina. Entonces iba toda igualada a los 18 años, toda gorda de comer croissants, porque también como buena historia me comí todos los croissants que había en París. Iba a todo lo que dijera como, no sé, historia de la antigüedad, en la representación del cuerpo de la mujer. Y yo iba a todas las conferencias. El viaje a Francia le sirvió a Cristina para 2 cosas. Para comerse todos los croissants de Francia, por supuesto, y tal vez más importante, para interesarse por los universos que cada museo parece contener. Y decidí en ese momento que yo quería ser museóloga, porque eso era lo que me apasionaba. Y logré una cosa que es bien difícil en los Andes, y fue pura palanca porque mi mamá trabajaba en la universidad, y es que me cambiaran el horario de economía, porque no le entregaban el horario del primer semestre ya hecho. Y me cambiaron el horario del de economía, que era el de default que me tenían que dar, por historia, que era lo que más se parecía a ser museo. Y me pasó en ese momento y esto siempre pasa, le pasa a mucha gente, es que tuve una profesora que me marcó muchísimo, que fue la única profesora del pregrado. Yo tuve profesores fantásticos, maravillosos, pero fue la única que yo miraba y yo decía como, uy, yo quiero ser como ella cuando grande. O sea, fue la única que fue como, eso es algo que se parece a mí, o se parece a lo que a mí me gustaría. Y ella acababa de terminar de ser directora de Colciencias, y era una académica que había hecho como algunos temas en el servicio público, y que además era, pues, Margarita Garrido, además de inteligente, era guapa, maravillosa, bueno. No son pocas las historias de carrera que se tejen a partir de detalles que en apariencia son intrascendentes y de decisiones impulsivas. Es más, la mayoría de las que hemos contado en 13% ocurren así. La de Cristina, sin embargo, ya roza en otro nivel de lo azaroso. Estaba en un proceso en una consultora de comunicaciones, y me pasó que un día estaba hablando con mi primo, que era economista, y me dijo, oiga, estoy en un proceso para trabajar en una consultora de comercio exterior
en el que necesitan alguien que escriba. Básicamente lo que necesitan es alguien que vaya allá y escriba los textos de las socias de esta firma y que haga investigación. Y a mí ese trabajo no me interesa. Y yo le dije, yo estoy en un proceso, en una consultora de comunicaciones, no estoy segura que eso a mí me interese. Y literalmente cambiamos hojas de vida. O sea, no cambiamos. O sea, yo llamé al sitio donde estaba en el proceso y le dije, mire, yo no, muchas gracias, pero le voy a mandar la hoja de vida de mi primo. Mi primo hoy en día trabaja en comunicaciones de Mastercard. O sea, hizo toda su carrera en ese tema. Ese intercambio de roles trazó el rumbo de la carrera de su primo. Él ha estado en el mundo de las comunicaciones desde entonces, mientras que a Cristina la acercó al sector público. Y yo me fui. Sí. Y al otro lado terminé yo yendo y era una consultora que trabajaba en temas de comercio, sobre todo con sector público. Las socias eran 2 exministras de comercio, entonces pues sabían un montón del tema. Y mi trabajo era escribir columnas, informes, hacer investigaciones, y ahí fue donde empecé a trabajar en temas de políticas públicas con ellas. La carrera de Cristina Vélez ha sido una marcada por lo fortuito, es decir, por aquello que sucede casualmente. 3 de 6. Si yo te pregunto como por los puntos de inflexión de tu carrera, ¿cuáles me dirías? Adivinen cuál palabra va a usar Cristina para responder. Yo creo que han sido muy fortuitos. El otro es que también yo terminé ayudando en el empalme de Peñalosa por una cosa totalmente fortuita también. Enrique Peñalosa fue alcalde de Bogotá entre 2006 y 2019 y Cristina terminó ayudando a empalmar su administración con la alcaldía anterior, otra vez por una razón esencialmente azarosa. Yo estaba haciendo una entrevista para mi tesis que me faltaba y estaba en la oficina de Ángela María Orozco, que había sido mi jefa en esa consultora. Y está en la oficina de ella y la llamó un señor que se llama Emilio Archila, que hoy en día trabaja en presidencia, pero que manejó todo el tema de programático y el empalme de Peñalosa. Y le dijo a Ángela como, oiga, quiero que usted me ayude con el empalme del sector de desarrollo económico. Y Ángela me dijo, ¿usted me ayuda? Si yo me meto, ¿usted me ayuda? Y yo, pues sí. Woody Allen dice que el 80% del éxito es estar presente. Y por supuesto no se refiere a eso de vivir el presente y estar consciente, sino estar en el lugar. El éxito, dice Woody Allen, está en ir al salón de clase aunque esté la opción de asistir virtualmente, en ir a esa reunión de amigos aunque uno crea que ya sabe lo que va a pasar, en estar en esa oficina haciendo una entrevista para la tesis cuando suena el teléfono. Pero hubiera podido no estar ahí, fue una cosa totalmente... O sea, el azar más azar de los azares. Como Cristina estaba terminando su tesis, tenía tiempo de sobra y una admiración profunda por Enrique Peñalosa, aceptó esa oferta de trabajo. La de sí, me meto y usted me ayuda, con la idea claro de que se trataría de algo temporal. Y en mi cabeza yo ayudaba en ese empalme y me iba a trabajar a una universidad con la que estaba en conversaciones. Pero no. Obviamente. Lo que Cristina tenía en su cabeza no fue lo que terminó pasando en la realidad. Cuatro de 6. Ese trabajo temporal de ayudar en el empalme se volvió permanente cuando a Cristina la nombraron directora de la Secretaría de la Mujer. Y al aceptar ese cargo terminó de ponerle el sello a lo que ya era una carrera cero lineal. Yo no sé si hay gente que efectivamente planea su carrera paso a paso. Yo me imagino que hay gente que efectivamente hace eso, que yo me gradúo y este es el trabajo que tengo que conseguir después y después el de más allá. Pero lo que yo he vivido con la gente a mi alrededor es que sí es un poquito... O sea, no es un poquito, es cero lineal y que cada uno tiene sus propias experiencias. Y de hecho, la gente que yo conozco que tiene carreras más interesantes es gente que ha hecho, o que ha seguido trayectorias no obvias. Y si bien una cosa que para mí ha sido, que como les dije, ha sido un hándicap en algunos momentos de la vida, es tener una formación que no es la obvia o una carrera que no es la obvia, ha habido ciertos momentos en los que me ha ayudado precisamente tener como
como haber llegado al mismo punto por otro camino me permite ver cosas de forma diferente y me ha servido profesionalmente. También a veces pues ha sido un problema y a veces me ha costado, a veces ha sido difícil, pero en las cosas que más feliz me han hecho ha funcionado. No son pocas las ventajas del generalista. A propósito, David Epstein escribió un gran libro que se llama Range. En ese libro Epstein habla, por ejemplo, sobre el enredo que algunos expertos tienen después de años de atacar el mismo problema. Se cansan de las soluciones y ante cambios en las reglas de juego no tienen la flexibilidad para probar nuevas fórmulas. El profesor Eric Dane le puso un nombre a esto: el atrincheramiento cognitivo. Y el atrincheramiento cognitivo es algo que precisamente los generalistas están en condiciones de evadir. Pues estando, por ejemplo, en el DNP siendo no economista, que hacía preguntas que no sé si eran bobas, pero eran preguntas de cosas que no eran evidentes para mí y que a veces ayudaban a entender mejor las cosas. Y te voy a dar un ejemplo concreto. A mí me tocó cuando se estaba haciendo la nueva medición de pobreza, que se iba a empezar a medir la pobreza, además de la pobreza monetaria, medirla pues, bajo, digamos, la lógica de capacidades, que es el índice de pobreza multidimensional. Y era súper difícil comunicar eso, porque todo el mundo veía, claro, lo que están haciendo es escondiendo pobres o haciendo una cosa para que la gente no vea el problema. Era ese nivel, era el debate. Y el hecho que yo no hubiera visto macro 1, macro 2, macro 3, micro 1, micro 2, micro 3, ¿no? Econometría colombiana, bueno, lo que sea, me hacía ver cosas que que todo el mundo veía, como que daba por hechas. Y yo no las daba por hechas porque no tenía, digamos, la formación. Y fue clave haber podido aportar esa mirada en comunicar eso de una mejor manera y que todo el mundo entendiera qué era lo que estábamos haciendo, porque era importante, porque había que complementarlo con lo otro. Y bueno, y eso también me ha pasado un poquito toda la vida. Para el especialista es difícil mantener la ingenuidad. Está tan metido en el tema que sufre lo que llaman la maldición del conocimiento, la incapacidad de entender que los otros no saben lo mismo que uno. El aporte de la generalista bien puede estar entonces en identificar esos sesgos, identificar esas cosas que se dan por sentadas y que no se deberían. Ahí no se agota el aporte del generalista. El generalista también tiene la capacidad de ampliar las vías para un grupo que está acostumbrado a transitar por una avenida bien definida y señalizada. Las personas que trabajan en mujer y género son maravillosas, son súper apasionadas y están súper metidas en su cuento. Y se les olvida mirar dónde puede haber aliados. Y yo creo que lo que yo mejor hice en la Secretaría de la Mujer fue buscar socios para la Secretaría y lograr ver programas que tenían que ver con mujer y género, que le interesaban a movilidad o que le interesaban al sector de hábitat, y que no nos quedáramos en la misma digamos, como cascarón, el mismo cascarón, sino que fuéramos a buscar aliados para que el tema de mujer y género fuera mucho más amplio que una sola discusión entre unos expertos, sino que fuera una cosa más masiva. Y si todas estas ventajas del generalismo no terminan de quitarles la angustia de una carrera incoherente, hablemos por un momento de la teoría de los esfuerzos acumulados. La teoría de los esfuerzos acumulados es sencilla. No importa que el resultado no sea el esperado, la dedicación y el esfuerzo no fueron en vano. Que un estudiante no obtenga el puntaje necesario no quiere decir que haya perdido el conocimiento de tantas jornadas. Que el maratonista termine la carrera 5 minutos debajo de su tiempo soñado no significa que sus piernas hayan olvidado el esfuerzo desplegado. Los esfuerzos, dice la teoría de los esfuerzos acumulados, rara vez se pierden y en algunos casos inclusive se reconectan de maneras insospechadas. Sí, lo hilo y además ha sido muy raro porque como que he vuelto a temas. Vuelvo a temas. Por ejemplo, yo hice mucho en el pregrado y en la maestría. Pues mi tesis de maestría fue sobre migrantes. Y yo nunca, pues como que fue una cosa que en ese momento me apasionaba. Y me leí toda la legislación que había sobre migrantes en el siglo XX. Miré todos los archivos que ustedes se pueden imaginar de las personas llegando, pues no tenían estatus oficial de refugiados, pero llegando como refugiados del Imperio Otomano. Bueno, mejor dicho. Y después, como que, no sé, 15 años después terminé trabajando con la crisis migratoria
pues 2018 en Bogotá, como armando la estructura de respuesta a la crisis migratoria. Y en las justificaciones que nosotros usamos para pedir recursos pues a organismos multilaterales o a cooperación internacional, o incluso para armar como la justificación jurídica de por qué íbamos a gastar recursos en personas con estatus irregular, que era todo un tema en ese momento. Algunos salieron de mi tesis, o sea, a mí me tocó desempolvar mi tesis de maestría y de ahí salieron como unas de las justificaciones de por qué vamos a trabajar con migrantes, y yo nunca en la vida pensé que eso fuera a pasar. Hay veces en las que las carreras parecieran desprenderse en una serie de hilos deshilachados. De este trabajo saltó a este otro que no parece tener nada que ver. En este hilo las cosas iban de maravilla y de repente se apareció el jefe terrible que lo hizo renunciar. A sus 35 decidió cortar ese hilo que tanto había hilado y ahora parece empezar de ceros. Atentos a la sorpresa. Los hilos que parecen deshilachados muchas veces esconden entre ellos vasos comunicantes. Y era como, no puedo creer que este hilito haya seguido ahí de un lado para el otro y que estén esos vasos comunicantes. Y digamos que en las justificaciones... 5 de 6. No, pues eso fue aterrador. Porque ese fue, digamos, el ascenso más extraño de la vida, porque yo pasé de ser secretaria a ser secretaria. Mismo sueldo, exactamente el mismo sueldo, mismas responsabilidades, pero de estar en una entidad de 350 personas, que era la Secretaría de la Mujer, en que yo conocía a todo el mundo, no, ya medio lo manejaba, a una entidad de 10.000 personas, que además venía de ser liderada por una mujer absolutamente maravillosa, que es María Consuelo Araujo. Cristina está hablando sobre la vez que pasó de liderar a 350 personas en la Secretaría de la Mujer a liderar a 10.000 personas en la Secretaría de Integración Social. Y yo solo miraba y yo decía como, bueno, yo voy a reemplazar a Conchi Araujo en esto. Y como que una de las cosas que me pasó la primera semana fue como entender que yo era una pésima Conchi, y que era una buena Cristina. Pero esto fue como que llegué y fue como, bueno, ¿cómo lo haría María Consuelo? Además porque yo a ella la adoro, la admiro, me parece maravillosa. Hasta que entendí, bueno, esto ya me toca a mí. Y también me tocó entender un poco que no podía hacer las cosas que me funcionaban bien antes, que era eso de hands-on, de irme a sentarme en el escritorio de, no sé, si Karin estaba sacando un contrato y estaba embolladísima, yo me iba y me sentaba al lado de ella a estar ahí o ayudarla, o si tenía que buscar a alguien, iba hasta su oficina, y eso generaba como una cercanía chévere que además a mí me gustaba. Yo soy como un poco hiperkinética y me sirve moverme. Y aquí era como una cosa gigante que sabía que si yo abría mi puerta, pues me iba a enloquecer porque no podía recibir 10.000 personas. Su nueva posición la llevó a adaptar su estilo de trabajo, pero eso sí, rápidamente se dio cuenta que intentar emular el liderazgo de alguien más era peor negocio que actuar como actuaría ella misma. Eso para Cristina significó reconciliarse con su temperamento generalista. Es que esa es la gran discusión de los zorros y los erizos, ¿no? Lo que estás planteando tú. Y eso es un debate que, pues nada, que yo me he dado en la vida y he tratado de ser erizo, pero como de la misma forma que soy una pésima Conchi, soy un pésimo erizo. Yo soy más generalista, no, pues o sea... Pero que Cristina se reconozca como generalista no la vuelve una dogmática del generalismo. Tanto generalistas como especialistas tienen sus limitaciones. Mentiras, es diferente, tienen errores por un lado y el otro. Las personas que son más generalistas suelen acelerar el proceso o creer que entendieron más rápidamente de lo que en verdad es y se quedan con huecos. Y los gentes que son más especialistas tienen esta tendencia a rumiar demasiado. Entonces, poder buscar el punto medio entre rumiar demasiado y acelerarse en el proceso es difícil. Más allá de limitaciones de unos y otros, lo cierto es que a Cristina ser generalista le ha permitido integrar la experticia y el conocimiento de especialistas. Les voy a contar cuando yo entré a la Secretaría de la Mujer,
pues yo era un outsider de un mundo que es muy unido. O sea, el mundo de género y de mujer y género son personas que llevan trabajando en el tema años, que son expertas, que además han sido, particularmente en el caso de la Secretaría, habían sido las personas que habían abierto esa trocha en Colombia. Digamos, es Trailblazers con toda. O sea, eran las que habían abierto esa trocha en Colombia. Y llega esta señora, como les digo, con el pecado de ser burguesa, ¿no? Toda blanca, alta, a decir como, oiga, voy a ser la secretaria. Y una cosa muy chistosa, y es que la gente decía, no, pero es que ya tiene un doctorado. Entonces, eso decía, no, sí sabe. Y yo como que al principio decía como, sí, pero es que hice mi tesis en logística. O sea, como, pero bueno, digamos, déjelo así, ya no lo discutamos. Y lo que sí hice fue oír mucho a la gente, oír mucho de verdad y darle mucho valor a lo que planteaban, a lo que decían, y más bien yo usar lo que yo soy buena, que les decía, soy buena para llevar a cabo las cosas, para hacer que el proceso en el último, pues que la idea se aterrice, y más bien aprovechar toda esa experiencia de ellas y todas esas ideas y más bien usar lo que yo soy buena, que es aterrizarlas. Y yo creo que eso me terminó ganando el respeto de las organizaciones de mujeres. 6 de 6. Yo tuve como un poco de conciencia de que había hecho algo bien cuando me aceptaron en Yale. Como que fue, bueno, por lo menos no sé si a Luis es bien, o por lo menos es interesante, o por lo menos a alguien le importa. En el 2019, Cristina fue elegida en el Yale Greenberg Fellowship, un programa que junta a 16 personas de todas partes del mundo con el propósito de expandir su visión del mundo. Vivíamos en un espacio, un líder indígena ecuatoriano, una periodista turca, un político argentino, una activista de Kenia y yo. Tomábamos cerveza todos los días, o sea, otra vez como cuando vi en París me subí 800 kilos a punta de cerveza. Hablábamos de lo divino y lo humano, y cuando ya nos habíamos vuelto amigos del alma, nos dimos cuenta de que el político de Argentina era de derecha, extrema derecha, pues la turca era comunista, no, más o menos veníamos de todos los perfiles, pero ya teníamos un vínculo tan especial que, pues nada, que lo que hicimos fue arreglar y deshacer el mundo 30 veces todos los días. A veces la carrera cobra sentido con un fellowship en la Universidad de Yale, en el que solo eligen a 16 de 3.000 personas. Pero eso no quiere decir que sea un sentido permanente ni una reivindicación sin fecha de expiración. Y después sí me di cuenta que pues por lo menos había hecho algo que, pues como construido como la base de algo que podía ser interesante. Yo no sé a dónde me va a llevar eso, no sé qué voy a hacer cuando grande, pero por lo menos pues como que me dio tranquilidad sobre por lo menos esos primeros pasos. El sentido de la carrera se da en ciclos. Hay ciclos naturales de sentido y otros aún más naturales de sinsentido. De pronto en un momento uno siente que todo tuvo sentido porque la escogió una prestigiosa universidad dentro de un puñado de gente excepcional. Y puede que de repente, de un momento para otro, todo ese sentido pareciera desvanecerse. Yo les dije que uno de mis principales problemas era que era demasiado transparente, y no en el sentido pues no, de verdad. Ustedes me cogieron en un momento complejo de mi vida. Por primera vez en mi vida estoy desempleada sin un plan. O sea, los otros momentos en que he estado desempleada siempre tenía como un mes mientras sale esto, o 15 días mientras me voy a este otro trabajo, y de hecho la mayoría de mis tránsitos han sido sin tránsito. O sea, yo pasé de un trabajo a otro sin tomarme medio día toda mi vida. Así lo hice siempre. Entonces estoy en un momento en el que tengo una libertad que nunca había tenido en mi vida, y creo que tengo la madurez para que tal vez no tenía antes, o tal vez en unos años me parezca que soy una ridícula, pero en este momento siento que tengo la madurez para entender y aprovechar esa libertad y hacer realmente lo que quiero hacer. Como les dije, mi plan es hacer consultoría y solo me emplearía, como les digo, de una cosa exquisita. O sea, mi decisión sería exquisita. Entonces, en esas estoy. Ojo,
Ojo a la afirmación. Cristina no sabe qué va a hacer cuando sea grande, pero sabe dos cosas. Primero, que su experiencia como generalista le da ventajas, y segundo, que apostarle a ser una buena Cristina vale mucho más que apostarle a ser alguien más. Yo creo que los 29 años son una edad muy extraña porque uno no sabe muy bien si quiere irse a meditar al Tíbet o hacer un MBA, si se le pasó el tiempo, o casarse y tener hijitos, y es duro, es duro. Pero yo creo que uno, toca con calmita, tomársela con calmita y tener confianza y fe en uno mismo y en los pasitos que va dando. Y mi mamá tenía un consejo, pues mis papás, la regla de mi casa era que no haga nada de estúpido. Uno iba a salir y decía, no haga nada de estúpido. Y bueno, no haga nada de estúpido. Pues, creo que ese puede ser un buen consejo. Puede ser que este episodio no haya tenido sentido para ustedes, pero eso sería masacrar el lenguaje. Seamos precisos, puede que les parezca que este episodio no haya tenido coherencia, y estamos bien con eso. Era un episodio y esto puede sonarles familiar, cero lineal. Pero de que hay sentido para ser encontrado en las líneas narrativas de este episodio, de eso no nos cabe duda. Ahora, vuélvanlo a escuchar. Nosotros tenemos una maldición, se llama la maldición del 13%, que es que siempre que entrevistamos a alguien, la persona termina cambiando de trabajo. Pero contigo ha sido la vez más efectiva, o sea, Bueno, si están poniendo atención, ojo que si se pierden la afirmación que vamos a hacer al principio, pues se pierden, bueno, es más, les vamos a dar tiempo para que se preparen. Ahí va la introducción. But I always wanna spend my time with you. Even when I'm walking, got no change. You still sticking here with me. Yeah, you still sticking here with me. And I just wanted to say thank you. Thank you. I'm a scrub, but you still love me. You love me. I'm a scrub, but you still love me. You love me. Even though I don't make no money, you've been there when the times get ugly. I'm a scrub, but you still love me. You love me. I'm a scrub, but you still love me, you love me. Even though I don't make no money, you've been there when the times get ugly. I'm broke. Oh wait, shit, it's the second verse, right? I think it goes like, I've been stuck inside this pocket of debt, empty walls and stress. Gotta stop smoking this cess, I turn redundant. I'm a con, I'm ignoring myself. Can't stomach a dwelling. She steady telling me I'm the center of all my problems, but I can't complain.